El día de hoy voy a hablar un tema que es muy interesante, muy importante a considerar, a tomar en cuenta, porque independientemente, aunque no sea psicólogo, todos convivimos con un adulto mayor. Aparte de eso, de que todos convivimos con un adulto mayor, ya sea un padre, una madre, un abuelo, tenemos también un conocido y también nosotros, si en algún momento llegamos a tener el privilegio de llegar a la senectud, porque así se le llama, chicos. Ese es el nuevo término. No utilicen la palabra viejito. No sé si ustedes sabían, pero la palabra viejito ya se utiliza como una palabra discriminatoria. Se les dice que personas de la tercera edad tampoco. Es un adulto mayor, pero la palabra correcta es la senectud. Entonces, si en algún momento llegamos a tener el privilegio, el honor, el gusto de llegar a la senectud, vamos a ver que pues vamos a vivir varias pérdidas, desde la pérdida del cónyuge, la pérdida del trabajo, el nido vacío, de las capacidades físicas que antes solíamos tener. Y pues muchas personas le tienen mucho miedo llegar a esta etapa. ¿Y qué decir de las demencias o también de esta enfermedad que vamos a hablar, que es el Alzheimer? Hola Hortensia, qué gusto. Merly desde Ecuador. Bien, voy a comenzar a proyectar diapositivas ahora sí. Y miren, son estas las que les tengo preparadas el día de hoy. Las pueden ver, ¿verdad? Están cargando. Sí, ya, profe. Bien, a ver, vamos a comenzar. Vamos a ver lo que es la neuropsicología del Alzheimer. Quiero que sepan que por cada 100 niños que hay en el mundo, hay 48 adultos mayores. Hay que reflexionar que esta población cada vez se está incrementando más, que para el 2030 pues se va a considerar que van a haber cada vez más adultos mayores. Vamos a ir viendo todas estas cuestiones que hay, porque bueno, hay adultos mayores que son bien cuidados, algunos otros no, algunos están en asilos, pero vamos a ver qué hay de trasfondo en lo que es el Alzheimer. Para eso quiero preguntarles, bajo tus conocimientos, ¿qué es el Alzheimer? A ver, ¿qué es el Alzheimer? Lo que tú creas, ¿qué es el Alzheimer? Lo que tú creas, los que estén conectados, no busques una definición, más bien, ¿tú qué piensas que es el Alzheimer? Es una enfermedad, profe, Ajá, que afecta, pues, los nervios, ¿cómo se dice? Neurodegenerativa. es neurodegenerativa, eso es una Ujú, característica. ujú. ¿Qué más? Y pues, bueno, dicen que mi abuelito falleció de Alzheimer, el abuelo materno, y decían cuando lo llevaron al doctor que como era mucha familia, pero yo voy a olvidar que no tenía tanta comunicación con las personas. De hecho, cuando yo iba me repetía la misma cosa siempre. Y ya yo le decía, ah, sí, abuelito, me decía que el tren de aquí de San Luis, que las vías, que Tampico, y siempre me repetía lo mismo. Pero ya los demás familiares, primos, tíos, ya decían, ah, es que ya tu abuelito dice lo mismo, pero era como que ya no tenía esa conexión con la familia. Lo miraban así como olvidado. Pero acuérdense también que los adultos mayores suelen repetir constantemente las historias y les había dicho que Sí. es Ujú. importante permitir que ellos las expresen. Hay que tenerles mucha paciencia
Para el adulto mayor, aunque no tenga demencia, Olga, o aunque no tenga Alzheimer, son Ajá, muy repetitivos. ajá, Entonces, sí, si se les trata con indiferencia, ayer que estaban las conferencias del Día del Psicólogo, la psicóloga Karina España habló sí, de los cuatro jinetes del Apocalipsis y mencionó, ¿verdad?, que la crítica, la que es la parte de la defensiva, la evasión y el desprecio son los cuatro jinetes del Apocalipsis, lo que acaba con una relación de pareja. Pero si te das cuenta, estos cuatro a veces se los aplican mucho a los adultos mayores. Se les sí, critica, ¿sí? Se les critica, es de que ya no piensa, es que se le olvidan las cosas, es que siempre dice lo mismo. A veces se actúa con la cuestión defensiva, porque a veces no se les tiene la paciencia, la con la paciencia. cuestión evasiva, los ignoran y con el desprecio, incluso hasta la psicóloga dijo, donde hay desprecio, se termina la relación. Por eso, muchos adultos mayores entran en un estado de depresión. Y bueno, ahorita lo voy a ir abordando precisamente en el ámbito clínico. A mí me causa mucha nostalgia y mucho gusto cuando mis alumnos trabajan con adultos mayores. Incluso en la materia de neuropsicología, cuando la daba en la universidad, donde ustedes estaban, ¿se acuerdan que les pedía como trabajo final ir a un asilo y presentar un taller de gimnasia cerebral con adultos mayores? En otros casos eran pláticas porque es una población muy vulnerable, muy sensible y muy abandonada, muy despreciada también para muchas personas. He visto muchos casos muy tristes de adultos mayores que han sido abandonados y pues bueno, vamos a ir viendo esta parte. Comienzo ahora sí. La siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que puede llegar a causar el Alzheimer? Miren, presten mucha atención a esta diapositiva por si en algún momento te toca trabajar con adultos mayores. Se requiere una gran estrategia. Cuando he trabajado con esta población, hay que comprender que sus procesos cognitivos, uno, son más lentos. Dos, te van a repetir constantemente lo mismo, dijo Olga, y es normal, natural y necesario. Hay que tenerles paciencia. Lo que más le ayuda al adulto mayor es sentirse escuchado. También el sentirse útil. Entonces, desde lo que puede provocar el Alzheimer, tenemos la parte genética, hay una predisposición. Muchas veces se los enseñé en bases biológicas. Imaginen la bomba, imaginen el fósforo que va a incendiar esa bomba. Nosotros podemos tener la predisposición genética, pero mi estilo de vida, la forma en cómo vivo, puede hacer que esa bomba estalle o no. Entonces, va a depender mi estilo de vida, ¿verdad? Entonces, desde los traumas, se ha visto que personas que han vivido traumas muy fuertes pueden llegar a demenciarse y posteriormente desarrollar esta enfermedad. Los traumas manejan un mecanismo mental cerebral que se llama disociación. No sé si ustedes lo han escuchado que dicen, es que la persona anda disociada. Entonces, hay tres tipos de disociaciones. La primera es la negación. Cuando una persona fallece, entra este mecanismo de negación, la persona está disociada. Está la disociación número dos, la tipo dos, que es cuando no eres consciente del tiempo, del lugar y del espacio. No sé si te ha pasado que vas manejando y de repente llegas a tu casa y dices, ¿en qué momento llegué? Ni cuenta me di cuando manejé por el río Santiago. Ah, venías disociado de segundo tipo. Y está la tercera disociación. Esta se presenta en el trastorno disociativo de la personalidad.
lo que antes se le conocía como trastorno múltiple de la personalidad, que resulta que se dice que cuando la persona desde niño ha vivido muchos traumas donde sus mecanismos cerebrales sobrepasaron los límites, la persona se disocia de tercer grado de tal manera que comienza a desarrollar otras personalidades protectoras. Entonces, claro que los traumas te pueden predisponer al Alzheimer, tan así que los traumas te reducen el tamaño del hipocampo, que ya les he explicado que esta estructura es la encargada de almacenar nuestra memoria episódica. Número dos, el consumo de sustancias, principalmente si durante tu juventud eras una persona con alcoholismo o bien el consumo de la cocaína, cristal, crack. Se ha visto que incluso las personas que consumen cristal, su cerebro se deteriora como si tuvieran Alzheimer. Entonces, quiero hacer un paréntesis. Muchas personas creen que el Alzheimer nada más es de los adultos mayores, pero se han visto casos que hay personas de 30 años que han llegado a desarrollar esta enfermedad. Las estadísticas son muy bajas, ¿sí? Pero sí los han habido. Cuando es así, es por una cuestión indudablemente genética. Muy pocos casos. Pero vamos a ver más adelante que esta enfermedad se presenta más después de los 70 años. Entonces, bueno, ya dije dos, consumo de alcohol y también lo que es el consumo de cocaína. Y acuérdense que el alcoholismo está muy relacionado con el abandono, no se les olvide. Número tres, tener una diabetes mal controlada, porque se ha visto que si tú no controlas adecuadamente tu diabetes, lo que hace es de que el cerebro envejece 5 años más rápido que una persona que no tiene diabetes. Además, los problemas de glucosa, cuando tú tienes la glucosa elevada, se puede llevar a tener alteraciones en la memoria, en la atención, en la concentración. Y por eso le decía a mis alumnos cuando iban a los asilos, que me decían, maestro, es que mi adulto mayor tiene demencia. Y le dije, a ver, ¿ya descartaste que el adulto mayor no tenga diabetes? Ay, no, no le pregunté. Ay, pues también pregunta esa parte. Que quiero decirles algo bien importante. Los adultos mayores son bien adictos ¿a qué? ¿A qué te imaginas? ¿Tienen una adicción los adultos mayores? ¿A qué crees? Al A azúcar, los hasta traen dulces, dulcecito. dulces. Exactamente, ya nos lo han dicho, inclusive cuando fuimos a la casa de los abuelos, nos lo decía la directora de allí, que los adultos mayores se comían el frasco de cajeta, el frasco de Nutella, de leche condensada, porque les gustan mucho los dulces. Cuando eres adulto mayor, los niveles de dopamina bajan. Por eso es de que ya no tienen la misma energía, vitalidad y motivación que antes. A lo mejor sí te gusta la fiesta, pero ya nada más aguantas 15, 20 minutos y listo. Pero el adulto mayor encuentra una motivación, una energía en los dulces. Y fíjate, muy parecido igual a los niños. Entonces, bueno, aquí la cuestión está en que si el adulto mayor tiene diabetes, pues obviamente no va a ser prudente estarle dando dulces. Otro factor bien importante, y lo ha mencionado el doctor Eduardo Calixto, el tener depresión durante muchos años en tu vida te predispone a tener Alzheimer. Otro factor, tener síndrome de Down. ¿Por qué? Porque fíjense, hay una alteración en el cromosoma 21, ¿verdad? Esa trisonomía 21 que le da las características propias del síndrome de Down, esa afectación cromosómica hace que el cerebro de estas personas produzcan betamiloides.
Y esos betamiloides son los que se encuentran en la enfermedad de Alzheimer. Por eso, quien tiene síndrome de Down tiene el 70% de probabilidad de desarrollar Alzheimer. Y otro factor es el estrés. El estrés mata neuronas. Tener periodos constantes de estrés, estamos mate y mate neuronas, el sobresaturarse de trabajo y bueno, ya sabemos que los que nos dedicamos al campo de la salud mental, estadísticamente son los que peor salud tenemos, también los médicos y todo. Entonces, el estrés hace que también se reduzca el hipocampo. Si se dan cuenta, todo lo que está ahí reduce el hipocampo. Traumas, consumo de drogas, la diabetes, la depresión, el estrés, ¿verdad? Entonces, ahora quiero presentarles esta parte. Esta es una fotografía muy personal. Se las comparto con mucho cariño, pero el que está en la fotografía, él es mi abuelo. Mi abuelo, te quiero decir y te quiero compartir que desde que mi padre falleció, mi padre biológico falleció a los 26 años, era una persona que tenía problemas con el alcoholismo y murió a consecuencia de, en aquellos entonces me pasa lo de mi tumor cerebral, a la par muere mi papá biológico y mi abuelo es el que toma el rol de padre. Estoy hablando que mi abuelo pues era una persona de rancho, el linaje de la familia paterna son de rancho. Mi abuelo era vaquero, de pistola, de caballo, de rancho, norteño. Y pues bueno, desde muy pequeño mi abuelo me llevaba a los jaripeos, a las peleas de caballo, a las corridas de caballos, etcétera, jaripeos y todo eso. Entonces, pasa que cuando mi abuela muere, que muchos de ustedes ya saben la historia, ahora que me fui a San Juan de los Lagos caminando, ahora viene la otra historia que casi nadie sabe. Al momento en que mi abuela muere, a la semana, mi abuelo al inicio no soportó la pérdida. Mi abuelo lloraba, mi abuelo se disociaba. Primero, disociación tipo uno, disociación tipo 2. Realmente tengo muy buenos recuerdos de mi abuelo porque te voy a decir y te voy a presumir que nunca en mi vida le falté al respeto a mi abuelo. Nunca tuve el valor o por educación, jamás le falté al respeto ni con una grosería a mi abuelo. Entonces, porque así me educó él. Entonces, bueno, mi abuelo comienza a disociarse primero y segundo grado hasta que de repente se le olvida la muerte de mi abuela. Se le olvidó. Entonces mi abuelo andaba como si no hubiera pasado, toda la familia estábamos devastados, yo me sentí que me iba a enloquecer, la verdad, porque fue una pérdida para todos. Y mi abuelo estaba tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Pero aquí es donde empezó realmente a suceder varias cosas. Mi abuelo comenzó a olvidar el día, comenzaba a olvidar incluso cosas que le habíamos dicho y comenzó a desarrollar una demencia en una semana. Puedo comprenderlo porque tanto mi abuelo y mi abuela fueron un matrimonio que obviamente tuvieron desafíos, vivieron de todo, empezaron de cero, mi abuelo se vino de Saltillo, conoció a mi abuela, como la típica telenovela, una indita, con todo respeto, mi abuela no tenía ni calzado, mi abuela era muy pobre, mi abuelo de caballo, en serio, parece telenovela, se enamoraron, mi abuelo se la lleva, mi abuelo le ganaba con 10 años, mi abuelita de 16 años, y aquí en San Luis, pues ellos comenzaron su primer negocio de nixtamal, un molino. No había molinos, llegan aquí a San Luis, no había ni gente, no había ni casas. Y pues fueron un matrimonio. Mi abuela era muy alegre, demasiado alegre. Yo creo que saqué en eso a ella, demasiado alegre. Y pues ellos se la vivían en los jaripeos, eran muy, muy unidos. Quiero pensar que mi abuelo
pues realmente la afectación de que mi abuela muriera, te estoy hablando de más de 54 años juntos, se disocia, comienza a desarrollar Alzheimer, que al principio pensé que era demencia, porque demencia y Alzheimer no es lo mismo. Más adelante me fui dando cuenta que él desarrolló Alzheimer, un Alzheimer que les voy a decir algo. Personas con esta enfermedad pueden llegar a vivir hasta 10 años, porque como dijo Olga, es una enfermedad que te deteriora hasta llevarte a la muerte. Mas, sin embargo, a mi abuelo le llevó un año nada más. Mi abuela murió un 27 de enero y él murió un 29 de enero. Tuvo una muerte muy compasiva, quiero pensar, porque mi abuelo lo vi comportarse como un adolescente rebelde, lo vi comportarse como un niño, lo vi comportarse como un bebé, porque él ya después fue de biberón, fue de pañal, y él estaba agonizando un domingo. Yo no me encontraba en San Luis Potosí, andaba afueras, y me dice mi tía, mi papá se va a morir, ya no pasa de hoy. Era un domingo, le digo, no voy a alcanzar a verlo. Me sentía muy triste porque dije, es que no voy a alcanzar a verlo. Él estaba en casa. Mi abuelo, ahora sí que su demencia la vivió en casa, y entonces, pues me vine de donde andaba, llegué hasta el lunes a la 1 de la tarde y mi abuelo seguía agonizando. O sea, la verdad, qué bello hombre, y la verdad lamento mucho, no sé si él se esmeró, yo no te lo puedo afirmar, pero mi abuelo, hasta que no llegué y me acerqué a él y le dije, papá, ya estoy aquí contigo. Mi abuelo lo tenía aquí abrazado, él estaba viéndome, y entre 7, 9 minutos de que lo tenía abrazado viéndome, él nada más me sonrió, cerró sus ojos y murió. Tan así que mi mamá me ha comentado, tanto mis papás, o sea, mi papá y mi mamá, murieron viéndote. O sea, fuiste la única persona, la última persona, te amaron tanto que fuiste la última persona que ellos vieron y murieron. Porque acuérdense que mi abuela también me vio y murió en casa, tranquila, dormida. Mi abuelo murió en casa, tranquilo, dormido, pero mi abuelo sí sufrió, y más adelante con las fases del Alzheimer les voy a contar esta parte. ¿Qué opinas acerca de este caso? Porque es personal. Ahorita te voy a comentar casos que me tocó vivir de personas que no eran familia, eran pacientes. Comentarios. Nada, te vale mi vida y la de mi abuelo. Ah, no, Pues profe. Primero que que nada, usted fue una gracias persona, bueno, sigue Ruth. ok. Gracias primero pues por compartirnos, ¿no? Y qué mejor enseñanza y que se pegue más en la memoria y en el corazón, lo que se vive con una persona que tiene Alzheimer. Gracias, profe. De hecho, Ruth, cuando te daba clases de manera virtual, me acuerdo que estaba en casa dando clases, y como en mi casa trabajaban, mi abuelo se levantó y se cayó. Entonces, pues se abrió la frente, y ahí lo tengo curando y dando clase al mismo tiempo en aquellos entonces. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, vamos a ver los estadios de lo que es el Alzheimer, y ojalá también esta clase nos permita también valorar y tener conciencia. Deja tú el hecho de trabajar con personas de adultos mayores o con personas con Alzheimer, sino el hecho también de valorar qué pasaría si, o sea, ponte a pensar qué pasaría si yo en algún momento yo desarrollara esta enfermedad. Ahorita, por ejemplo, te pongo el caso de un caso que una vez me llegó. Llega una persona, mujer, y me dice que la asesore porque su mamá tiene Alzheimer, que la acababan de diagnosticar, y me decía, es que Juan Carlos, mi mamá me pregunta por mi hermano,
Su hermano murió hace 5 años atrás, antes de que la señora le diera Alzheimer. Murió en un accidente automovilístico. Al parecer, a la señora le dio depresión a través de la pérdida de su hijo. Pero hasta 5 años después, la señora comenzó a desarrollar Alzheimer y me dice, es que me pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Por no decir nombre, ¿dónde está tu hermano? Y dice, y pues yo le digo, mamá, ya se murió. Entonces la señora pues entraba en crisis, lloraba, golpeaba la pared, aventaba cosas, lloraba y se le olvidaba. Y luego después, más tarde, oye, ¿y a qué horas llega tu hermano? Mamá, que entiende que ya se murió, que no entiende, se murió. Y otra vez, lo mismo, y la señora gritaba, lloraba. Y día siguiente, oye, ¿y tu hermano sí llegó a dormir? Que mamá, que entiende que ya se murió, que no entiendes, que ya se murió y otra vez lo mismo. Entonces la señora se estaba deteriorando, a lo cual pues a esta persona la refieren al psicólogo y aquí, aquí lo que te estoy contando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer, chicos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Decirle que está en un viaje, no meterla en el conflicto que le está afectando más. Claro, efectivamente, decirle, no tarda en llegar, sigue trabajando, sí vino, mamá. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor tú pensarás que hay que decirle la verdad, no, porque la señora está entrando en crisis y esas crisis la meten en un estado de estrés. El estrés le va a afectar las neuronas y de por sí la enfermedad se las está acabando y luego todavía meterle estrés, eso va a deteriorar y hacer más progresiva que la enfermedad acabe muy rápido con la persona. Entonces hay que estarle diciendo que va a venir, que no tarda en llegar, a final de cuentas se le va a olvidar y otra vez te va a volver a preguntar. Entonces, si al adulto mayor hay que tenerle paciencia, a las personas con Alzheimer todavía más. Dime, Marco. Profesor, buenas noches. Solo una pregunta. Entonces, de alguna manera, uno influye en esa situación del paciente, uno influye en su estado de ánimo. Sí, claro, claro que influye demasiado. Por eso también, o sea, hace poquito Marco me mandó un video sobre el maltrato en el adulto mayor y aquí la cuestión es de que pues muchas veces el cuidador comienza a desesperarse. Sé que también la sobrecarga puede llevar a la ansiedad, al síndrome de burnout y pueden llevar al maltrato. Si vamos a las estadísticas, Marco, muchos adultos mayores viven maltrato desde despojos. Mira, me ha tocado ver adultos mayores que los han despojado, les han quitado sus pertenencias, van y los dejan en asilos y se olvidan de ellos, los golpean, los agreden, los dejan morir. Vi un caso, híjoles, muy cercano, donde prácticamente la familia lo abandonó postrado en una cama hasta que se murió, ni de comer le daban. O sea, fue una negligencia horrible, tan así que el señor murió hasta con la boca abierta. Entonces, es muy triste, por eso a mí me pone muy sensible porque yo honro a mis abuelos y me pongo a pensar en esta población, por eso le tengo mucho cariño a esta clase, para mí es muy especial el poderla dar. De hecho, te voy a compartir algo, tengo a una persona muy cercana que vive cerca de la casa, una vecina. Ella ya es de la tercera edad. Ella vive sola porque nunca se casó, nunca tuvo hijos tampoco, pero se le murieron los hermanos, los sobrinos y todos, nadie se hace cargo de ella. Por lo tanto, vive sola y acumula basura. Ya sabes, el síndrome de Diógenes o trastorno de acumulación. Basura y basura y basura. Y la señora pues está muy deplorable. Cuando me la encuentro, me pregunta por sus hermanos. Y lo que le respondo, le digo, pues no tarda en llegar. Ay, sigue caminando la señora. Y me pregunta por fulanito. Y le digo, no lo he visto, pero seguramente más de ratito sale.
Y eso así, de esa manera. También hace muchos años, ¿en dónde fue? En el Hospital Central con un neuropsicólogo. Me acuerdo que cuando estaba haciendo mis prácticas neuropsicológicas, todavía no vivía lo de mi abuelo y me tocó estar con él en una situación de una mujer con Alzheimer. Estaba la señora en cama, Grimaldo, estaba la familia y el neuropsicólogo, el neurólogo, no era neuropsicólogo, el neurólogo le decía a la familia que era bien importante que a la señora la sacaran en silla de ruedas, la llevaran a que le diera el sol. Ahorita lo comprendo porque digo, pues el sol del mediodía, el de las 9 a las 12 del día, es un sol muy benéfico para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. Nos libera serotonina y tiene vitaminas. Le decía a la familia, y también es muy importante que a la señora le pongan música. Ahí me llamó mucho la atención y fueron mis principios dentro de la musicoterapia porque les decía el neurólogo, pónganle música, la que a la señora le gustaba. Y sí, lo pude observar incluso con mi abuelo, cuando él ya empezó a estar en esta etapa de la fotografía, le ponía la música que a él le gustaba, de Antonio Aguilar, sí, de todas las de su época. Y aunque mi abuelo no tenía tantos periodos de lucidez, era reactivo porque se quedaba mirando, se quedaba fijo. Realmente no sé qué habrá pasado por su cerebro, pero el neurólogo decía en aquellos entonces, la música estimula, acuérdate que la música estimula ondas cerebrales. Entonces, el ponerle música ayuda también a su cerebro. Entonces, bueno, esa fue una forma también en la que colaboré cuando mi abuelo estaba en esa situación. Comentarios. Yo, profe, mire, ese video fue muy viral, probablemente alguno de los compañeros lo haya visto y gracias a Dios ya clausuraron esa clínica y creo que ya procedieron legalmente. Pero qué bueno que ya no haya personas así maltratadas. Todavía las hay, Marco. Tampoco creas que ya no las hay. Claro que las sigue habiendo. Entonces, por eso les digo, hay que tomar conciencia de esta parte. Y bueno, vamos a ver, el envejecimiento, pues va a tener cambios físicos, obviamente psicológicos, y pues desde los físicos, pues cambios en la piel. Vamos a ver que ya también va a haber afectación en los vasos sanguíneos, en la elastina, en el colágeno, va a haber atrofia en las glándulas sudoríparas. Ya no sudan de la misma manera los adultos mayores. Hay que tomar en cuenta que las heridas cicatrizan más lentamente y no se les olvide, porque ahorita en uno de los estadios del Alzheimer, ese punto es bien importante. Dos, pues hay pérdida de la grasa cutánea, de la percepción sensorial disminuida. Me acuerdo que mi abuela, ella no se demenció. Me acuerdo que mi abuela pelaba los nopales, Marco, con la mano y lo hacía así y aunque se espinaba, ella no sentía el dolor. Obviamente porque ella ya tenía una afectación por su diabetes. ¿Por qué? Porque había una afectación, había una neuropatía y aparte el envejecimiento, pues no la hacía sentir dolor, más bien sentía un dolor disminuido. Y también hay un aumento en la producción de la melanina, por eso es de que comienzan las manchas en la piel. Vamos a ver, y se los repetí, fíjense, entre más chiquito tengas tu hipocampo, se incrementa el riesgo de todo tipo de enfermedades mentales y neurológicas, desde el estrés postraumático, desde la depresión y obviamente el Alzheimer te lo van a reducir. Aquí te puse algunos otros ejemplos, el tabaco, la negligencia, los traumas en la niñez, te lo reducen. ¿Para qué nos sirve? Como les mencioné, para la memoria episódica, para la simbolización, la contextualización y la secuenciación de los hechos.
Algo que nos ayuda a mantener tu hipocampo sano es el ejercicio. Fíjense lo importante que es el tener un hábito. ¿Por qué? Porque el ejercicio te mantiene en movimiento. El ejercicio te libera neurotransmisores que son benéficos para nuestro cerebro y hormonas que son benéficas, además que te reduce lo que es el cortisol y te ayuda a mantener adecuadamente tus niveles del hipocampo. De los ejercicios que favorecen mucho al hipocampo son los ejercicios que tienen que ver con lo aeróbico. ¿Por qué? Porque acuérdate que el corazón tiene más conexiones de aquí hacia acá que del cerebro al corazón. Entonces, si tú haces ejercicio aeróbico, favoreces esa parte de la bradicardia, a lo cual provoca que se estimule el hipocampo. Así que chicos, pónganse a correr, hagan aeróbics, váyanse con Clarita a hacer step, no lo sé, porque todo eso, les digo, ayuda a mantener adecuadamente el hipocampo. Tener hipocampos pequeños, pues hace que tampoco tu cerebro responda adecuadamente a los antidepresivos y es por eso que tarda mucho las personas en ver los efectos del antidepresivo, porque está pequeño, se está reduciendo el hipocampo. Por eso, si tienes consultantes con depresión, es muy importante la psicoeducación y hacerles ver la importancia de hacer una actividad física. La vida es movimiento y si tú estás en movimiento, incluso hasta tienes una mejor senectud. O sea, ponte a ver, incluso yo he visto adultos mayores de 75 años en la bicicleta. Adultos mayores de 80 años todavía tienen su negocio de tamales y te lo digo porque conozco gente de 80 años que va al negocio de mi madre y he visto personas de 65 postradas en una silla, postradas en una cama, no pueden caminar. ¿Qué nos dicen los estudios? Que todo se debe a que tú en tu juventud te mantuviste activo. Aquí el secreto es estar activo, mantenerte activo, hacer actividad física. Preguntas, comentarios. Fíjese, profe, que en lo personal, le comentaba yo el caso de mi papá. Mi papá fue una persona muy, muy, muy deportista. Él empezó mal, no tiene Alzheimer. El deterioro fue en el hipocampo por depresión y consumo de alcohol. No era así como de todos los días, pero pues cuando tomaba, tomaba. Él, siendo joven, 50 años, se aventaba sus 2 botellas de whisky y sin novedad, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta porque no podía hablar, sabía lo que quería decir, pero no lo podía decir. Y y empezó así como que el deterioro muy fuerte en eso. No, no podía decir, el carro pasó, decía perro o agua, o sea, otra cosa muy diferente. Nos decía el neurólogo que la afectación era en el hipocampo. Y mi papá seguía, o sea, mi papá a los 80 y esto tiene 3 años, a los 81 años mi papá se aventaba su hora de box, corría el Tangamanga completo, lo corría hacia alrededor y lo caminaba. Pero empezó a caerse, empezó a como, pues por la edad, ¿no? Entonces ya no lo dejamos manejar porque ya le pegaba, pues, chocó varias veces, le quitamos la manejada y luego ya no, pues íbamos con él, principalmente pues yo y mi hijo el grande, entonces como que él no quería, o sea, él decía yo puedo, pero pues sí se nos cayó varias veces. Y a raíz de que dejó de hacer su deporte, se vino en picada, le estoy hablando que 6 meses atrás todavía. Mi papá era totalmente cuenta, ahorita ya van 2 veces que no sabe dónde está. Y sí, fue muy notorio, yo les decía a mis hermanos, a los varones, que pues es con los que se sienten confianza, llévenselo a caminar, camínenlo, agárrenlo y camínenlo. Pero pues no, ya ve que no siempre se coopera y es una parte bien triste y que yo he tomado conciencia a raíz de que lo estoy viviendo con él, porque pues para mí mi papá siempre fue como que, uff, o sea, todavía me le cuadraba, yo no fumaba enfrente de él, no tomaba enfrente de él, porque pues sí me daba mis cachetadas guajoloteras. Y en 6 meses se me deterioró
a raíz de que dejó de hacer su ejercicio. Bien importante, bien importante el ejercicio. Sí, era lo que decía el neurólogo. Le decía también a la familia que es bien importante que también su mamá se mantuviera activa, ocupada, que si ahorita todavía sabe tejer, que en algún momento se le va a olvidar, pues que lo haga. Me ha tocado ver a veces familias en intervención que dicen, es que yo ya no quiero que mi mamá haga nada, tantos años que trabajó, pobrecita, la andan ni ninguneando a la madre. Pobrecita, nos ha dado todo, ya que se esté tranquilita viendo la televisión y ya nosotros la mantenemos. Les digo, a ver, espérense, el adulto mayor necesita sentirse útil. Si el adulto mayor quiere hacer algo sin que ponga en riesgo su integridad y su salud, hay que dejarlos, hay que impulsarlos. Hubieran visto, hace rato estaba revisando una tarea que me mandaron mis alumnos de la San Pablo, fueron a hacer un taller humanista a un asilo y me mandan la evidencia y ver que los adultos mayores en su silla de ruedas estaban, cántale al sol, cántale a la tierra. A mí ese tipo de cosas me conmueven mucho, porque incluso les digo, vayan, hagan voluntariados en los Alzheimer, en los asilos. Realmente hay que hacernos humanos. Y creo que es algo que les he enseñado como maestro, hay que hacernos humanos porque yo considero que hay que tener una psicología científica, pero más humana. Científica para más humana y a mí no me gusta que estén viendo a la gente como un objeto de estudio. Como por tercera vez lo repito, el maestro Armando Quirós lo dijo, lo que sana es el vínculo. Y muchos adultos mayores lo que quieren es ser escuchados. Muchos de mis alumnos a veces me mandan mensaje y me dicen, maestro, tengo un paciente, ¿qué técnica le puedo poner? A ver, no se trata de andar poniendo técnicas. Y luego te le digo, ¿y de qué se trata? No, pues todavía no lo veo. Me dijeron que era una depresión, pero pues dígame una técnica que ponerle. A ver, cálmate, o sea, no se trata de estar poniendo técnicas. Es escuchar, es conocer a la persona, es establecer un vínculo distinto que no ha tenido con otras personas y posteriormente tú vas guiando la sesión. Entonces, bueno, aquí en esta cuestión, porque luego me voy. Vamos a seguir con lo que es Alzheimer. Alois Alzheimer fue un psiquiatra alemán, maestro de Corbinian Brodmann. No se les olvide, acuérdate que Brodmann fue el que postuló las áreas de Brodmann, que ya también lo vimos en Psicobiología 2. Alois Alzheimer, él identificó el primer caso de Alzheimer en 1901, pero no significa que fue la primera vez que apareció. El Alzheimer quizá ya había aparecido desde antes, pero hasta 1901, Alois Alzheimer fue el que identificó, describió esta enfermedad y fue a una paciente llamada August Deiter de 51 años, fíjense, 51 años, la cual murió en 1905. Y las fases de la enfermedad que tenía esta mujer era de que tenía celos constantes hacia su marido, porque sí, existe la celotipia. Hay momentos también psicóticos en el Alzheimer, hay progresivos fallos de memoria, hay delirios, por eso se puede confundir con una esquizofrenia, porque la persona comienza a tener creencias irracionales hasta que al final la señora quedó apática y confinada en una cama en posición fetal. Entonces, ahora sí, ¿qué es el Alzheimer? Obviamente, no podemos estudiar neuropsicología si no vamos a ver Alzheimer. ¿Por qué? Porque pues muchas de las personas que te llegan a estudios neuropsicológicas son personas o son de la tercera edad o son niños, ¿sí? Problemas del neurodesarrollo. Fuera de ahí, por derrame cerebral. Entonces ya les he enseñado las pruebas básicas. Entonces, la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, neurológica, obviamente,
con síntomas mayores. ¿Por qué? Porque si a la persona se le hace un estudio de neuroimagen, pues se va a ver afectaciones neurodegenerativas en la cual se van muriendo las neuronas. Es una enfermedad más frecuente que causa demencia senil. Vamos a ver que tiene su pico de aparición a partir y estadísticamente después de los 70 años. Vamos a ver que lo caracteriza es la degeneración neuronal, principalmente. Principalmente se degeneran aquellas neuronas que forman parte del lóbulo frontal y del lóbulo temporal. ¿En qué momento voy a hacer un comercial? ¿En qué momento creen que nos hicimos humanos, chicos? Los seres humanos, ¿en qué momento nos humanizamos más bien? Me voy a remontar a la época prehistórica. ¿En qué momento el ser humano se humanizó? Porque la historia o lo que nos han dicho los sociólogos es que fue a partir de la agricultura. No sé si se acuerdan. ¿Qué realmente creen que fue así? Yo no creo, profe, yo creo que el ser humano desde que tiene los sentimientos como el de protección, el de los hijos, el ser mamá, creo que ahí empiezas a ser humano. ¿Cómo se dice? A Eso, humanizarse. Estuve exactamente. viendo, mande, Marco. Yo siento que se comenzó a manifestar desde que se No te empezaron escuchas, te a escuchas muy bajito. establecer las leyes en la sociedad. Marquito, no te Siento que empezó a escuchas. manifestarse desde que se establecieron las leyes en la sociedad. Desde que aparecieron las leyes en la sociedad. Estaba leyendo unos estudios que dicen que el ser humano se humanizó desde que encontraron restos fósiles de seres humanos muy antiguos, pero algo que llamaba la atención es que había huesos que habían sido curados. Entonces, los sociólogos refieren que obviamente hubo otros seres que cuidaban de personas heridas. O sea, si tú, por ejemplo, un perro ve a otro perro herido, pues obviamente se ha visto que hasta los perros también muestran, aunque no tengan racionalidad, muestran ese sentir, se ha visto hasta en elefantes. Pero en los seres humanos, los sociólogos dicen que hubo la empatía. Desde el momento en que el ser humano sintió empatía por otro, se humanizó y se ha visto en restos fósiles de seres humanos que fueron curados por otros seres humanos. A partir de ahí dicen los sociólogos que el ser humano se humanizó. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque en el Alzheimer se van a deteriorar aquellas neuronas que nos hacen humanos, propiamente humanos. Y te puedo decir que sí, hay un punto en que la persona, en un estadio, la persona se vuelve agresiva, la persona no te reconoce, la persona parece que no tiene emotividad y tú vas a ir viendo precisamente cómo esas neuronas, bueno, te lo digo a ti porque tú eres el que está estudiando, cómo esas neuronas frontales se están muriendo. Pero, pues te quiero dar dos ejemplos. Mi abuelo ya en fase terminal, fíjate, te voy a contar otra historia. 2 meses antes de que mi abuelo falleciera, mi tío abuelo, o sea, su hermano, estaba muriendo de cáncer. A él le dio cáncer y estaba en casa, muy deteriorado, muy mal, ya, muy delgado, mi tío abuelo. Mi tío abuelo estaba agonizando y mi abuelo, pues estaba también así, él en, en silla de ruedas tipo bebé. Y hubo algo que conmovió a la familia. Al momento en que mi tío abuelo estaba muriendo, mi abuelo lo voltea a ver, lo toma de la mano
y le dice por su nombre. En ese momento mi abuelo lo suelta y otra vez. ¿Qué quiere decir, Marco? Que tuvo un momento lúcido. Toda la familia lloramos, todos, porque nos conmovió esas dos escenas. Mi tío abuelo agonizando, muriendo, y mi abuelo también con Alzheimer ya en fase terminal, en fase, no, en último estadio, y que le llamara por su nombre. Eso me conmovió mucho. Dos, que mi abuelo muriera en mi pecho, mirándome y sonriendo. Fíjate, o sea, ¿qué quiere decir? Que aunque la enfermedad del Alzheimer te deteriore las neuronas frontales, siguen conservando algunas, al menos eso es lo que pude ver y pude observar. Y bueno, la enfermedad de Alzheimer afecta a más de 500,000 de personas en nuestro país y es una de las causas mayores de discapacidad. Algunas de las películas que hemos visto, por ejemplo, yo creo que la mayoría ha visto Diario de una Pasión, ¿sí? Entonces, bueno, que bueno, a algunos les gusta, a algunos no, ¿verdad? Pero bueno, han habido algunas películas que nos hablan de este tipo de enfermedades. ¿Alguien quiere comentar algo? Profesor, entonces, digamos que el ser humano se hace humano desde que tiene cerebro límbico, me imagino. Más bien el ser humano se hace humano desde que es racional, porque ser racional nos hace empáticos. Aquí lo curioso y lo paradójico, Malacara, es de que la racionalidad nos hace comprender. Y si tú comprendes, eres empático. En los animales son límbicos. Bueno, los mamíferos, los reptiles no. Los mamíferos son límbicos. Ellos muestran empatía, pero no comprenden. Fíjate, en acción son empáticos, pero no tienen comprensión de la empatía. ¿Y sabes por qué? Porque en los animales mamíferos no hay juicio. Los seres humanos tenemos juicio. Y a veces el juicio nos hace ser o no ser empáticos. Durante mucho tiempo me debatí esa parte de decir, a ver, entonces, ¿qué chiste tiene tener juicio si se supone que el juicio es lo que tenemos, lo que nos diferencia de los animales y el juicio es lo que nos humaniza supuestamente? Mas, sin embargo, ahora puedo comprender, y es mi opinión, que realmente lo que nos humaniza es la empatía. Eso es lo que nos humaniza. Los animales mamíferos lo hacen sin tener conciencia. Nosotros la tenemos porque tenemos un cerebro racional. Lo que nos falla son los prejuicios, Malacara. El prejuicio de decir, se lo merece, no se lo merece, me cae bien, me cae mal, no me gusta. Ya desde ahí, el prejuicio y el juicio es lo que nos afecta. Pero ahora ya lo comprendí, Malacara. Y disculpen si me aviento un montón de choros humanistas, pero ahora comprendo que los seres humanos a eso nacemos. Nacemos para aprender, aprender a amar. Entonces, no me extraña que por eso tenemos juicio, aprendemos a humanizarnos. Y ya, porque me aviento otras cosas bien, bien extrañas, ¿no? Así que de cuál me fumo. No hay ¿Vamos problema, bien? gracias, profe. Sí, gracias. Bien, entonces, sabemos que el cerebro humano disminuye progresivamente su masa con el envejecimiento. O sea, ya les mencioné que el cerebro de un neonato pesa 350 gramos, que a la edad de 3 años ya va a pesar 900 gramos, o sea, ya tiene el 80% de tamaño que tendrá de adulto, que a los 6 años ya pesa 1 kilo, que en la adolescencia ya pesa 1,2 kilos, que a partir de los 18 años ya pesa 1,5 kilos, pero todavía falta que madure porque desde la neurología maduramos hasta los 30 años, que hay diferentes tipos de madurez, madurez física, madurez mental, madurez emocional, etcétera, y que a la edad de 70 años nuestro cerebro se reduce 300 gramos. Nuestro cerebro va
el envejecimiento del cerebro va a hacer que se reduzca a 300 gramos. Eso es normal y es natural. ¿Y qué va a pasar? Pues disminución del tamaño de neuronas, disminución de los vasos sanguíneos y aumento relativo de glándulas gliales. O sea, vamos a tener más glándulas gliales y menos neuronas. Es como tener más maceta y menos, tener más maceta y menos planta. Algo así. Entonces, normal, si todos llegamos a vivir y llegar a la senectud, va a haber peso y volumen del cerebro reducido. Va a haber una atrofia en los hemisferios cerebrales. Eso es normal. Hay una disminución de la corteza. Ya también va a haber una afectación en cómo se aprovecha la glucosa, se reduce el número de neuronas, disminución de los neurotransmisores y puede haber marañas en las neuronas que pues también nos permiten no procesar adecuadamente la información. Yo sé que muchos le tenemos miedo a esta edad. Lo sé porque yo tampoco te voy a decir que no le tengo miedo. Realmente me gustaría llegar, pero pues ahora sí que pues hay que ser conscientes de que va a haber pérdidas. Si tú no estás preparado para la pérdida, no estás preparado para la vida y aplica para todo. Entonces, miren, vean el cerebro de una persona normal, adulto mayor, y vean el cerebro de una persona con Alzheimer. Si de por sí te dije que todo esto pasa en el envejecimiento normal, ahora fíjate cómo se ve en un cerebro con Alzheimer. Todavía va a ser más evidente los daños causados. Ahora, causas de la enfermedad del Alzheimer. Ya te las dije, pero te voy a decir otras. Fíjate, factores tener afectaciones que dañen tu corazón. Fíjate, desde, estamos hablando desde tener cardiopatías, diabetes, accidentes cerebrovasculares, presión arterial elevada y colesterol elevado. Esas son causas que pueden influir en predisponerme a desarrollar esta enfermedad. Así que ya sabes, si tienes presión arterial elevada o colesterol elevado, alguna cardiopatía, es un riesgo. Deja tú que te dé un paro cardíaco, tienes el riesgo de tener una demencia, de tener Alzheimer. Muchos adultos mayores, nada más chécalo, te invito, investiga cuál es la causa más frecuente de muerte en adultos mayores, un paro cardíaco. Y no te has puesto a pensar algo. Se ha visto que tener depresión te predispone a un paro cardíaco y me pongo a pensar que de muchos adultos mayores viven una depresión. ¿Por qué? Porque su familia no les da apoyo, no les da soporte, no se sienten entendidos, se sienten por muchas cuestiones y afectaciones emocionales. ¿A poco creen que no les da depresión? Y esa depresión quizás es lo que les hace dar un paro cardíaco. ¿Por qué tenemos adultos mayores que tienen hasta 90 años? Tuve el gusto de ir a un cumpleaños de una señora que cumplió 101 años. Y fue bien bonito ver cómo se tomaron las fotos todas las generaciones. Que la foto de los hijos, que la foto de los nietos, que la foto de los bisnietos, que la foto de no sé quién, hasta que me tocó la foto, la última mía, porque al final fueron los colados, porque yo fui de colado a la fiesta. Entonces, la última foto fueron los colados. Entonces, fíjate cómo hay también adultos mayores, sí, influye el estilo de vida, pero se ha visto que influye la familia, cómo trata la familia a estas personas. Entonces, bueno, hay que cuidar el corazón. No por nada también existe el síndrome del corazón roto. Los neurólogos describen que el síndrome del corazón roto se puede dar en aquellas personas que viven situaciones emocionales muy fuertes que provoca que se deterioren las arterias de nuestro corazón. Entonces, si cuidas tu corazón, también cuidas tu cerebro. Ahora que fueron las conferencias del Día del Psicólogo, comencé mencionando que los japoneses, un psicólogo en Japón es aquella persona que estudia y cuida el corazón.
porque se remontó en aquellos orígenes en el que se pensaba que todas las emociones estaban aquí en el corazón. Por eso, psicólogo en japonés es persona que cura el corazón. Y no hay que descartarlo. El corazón tiene conexión con nuestro cerebro, no lo olviden. Entonces, hay que cuidar ese corazón también. Ahora, también otro factor, pues, es la edad. Otro factor, antecedentes familiares, o sea que si personas que tienen antecedentes de Alzheimer, tienes probabilidades. Yo tengo altas probabilidades, chicos. ¿Por qué? Porque vengo de familia con predisposición a diabetes y mucha gente con diabetes en mi familia, gente con alcoholismo en mi familia y un antecedente de Alzheimer. Entonces sé que tengo factores muy elevados para desarrollar esta enfermedad. Es la verdad. Díganme si no, sabiendo esto, tengo que tener conciencia de vivir cada día con sentido, si tengo un alto riesgo. Entonces, otro factor, se han descubierto varias alteraciones genéticas, se han identificado varios genes. Uno de ellos es este, el gen apolipoproteína E4, que se ha visto que si hay una afectación en este gen, tienes un 94% de desarrollar Alzheimer. Y acuérdate que yo podría hacerme un estudio de genoma humano que son carísimos y si me aparece que tengo una afectación ahí, yo tengo un 94% de riesgo confirmado en un estudio genético que si llego a esa edad me va a dar Alzheimer. Acuérdate que hay estudios genéticos carísimos que te dicen cuánto riesgo de prevalencia tienes en enfermedades. Acuérdate. También se ha visto otros genes que son, que pueden llevar a detonar la enfermedad. Tenemos la proteína precursora amiloidea, que esta fue descubierta en 1987, que provoca mutaciones en genes y causa una heredabilidad en esta enfermedad. Hay otra que es la PS1, que lo que hace también es de que la enfermedad inicie de manera precoz y tenemos la otra, la presenilina 2, que esta fue identificada en el 93, que se descubrió también como a causa de un Alzheimer precoz, ya sea que te dé a los 55 años, 57, 60 años. Y quiero que vean esta imagen. Ahora, de este lado tenemos los betamiloides y de este lado tenemos las tau. Así se llaman y así las conocemos en neuropsicología y las conocen los médicos en neurología. Pues bueno, el tener Alzheimer va a provocar beta amiloides. Y acuérdate que la trisonomía 21, el síndrome de Down, hace que el cerebro produzca beta amiloides. El tener estas afectaciones en los genes más el estilo de vida me va a hacer producir betamiloides. Esas vitamiloides, cuando se van juntando, van a comenzar a producir lo que le llaman el famoso tau. Ese tau está representado de manera azul y quiero que lo vean aquí en esta imagen. Vean un cerebro sano, la imagen de las neuronas y vean un cerebro más reducido con Alzheimer que tiene sustancia tau. ¿Qué es el tau? Para no decirle sustancia, son plaquetas. Las betamiloides van a producir plaquetas que se van a juntar a las neuronas y las van a llevar a una muerte celular. Véanlo en esta imagen. Vean, por ejemplo, en el cuadro de abajo, neuronas sanas y vean las de arriba. Neuronas son neuronas piramidales. Estas neuronas están llenas de plaquetas. Obviamente comenzaron las betamiloides, pero esas betamiloides comenzaron a hacerse plaquetas tau de tal manera que se van muriendo las neuronas. Fíjate cómo las representan de color negro porque está matando neuronas. Comentarios. ¿Vamos bien o ya los aburrí?
Vamos bien, profe. Sí, vamos bien. Bueno, ahora vamos a ver el deterioro gradual del Alzheimer. Vamos a ver, fíjense, que una tercera parte de las personas no es consciente de haber desarrollado Alzheimer. O sea que algunas de las personas intuyen que algo anda mal, pero no lo dicen. Intuyo, siento como que algo anda mal en mí. Esa es la fase prosómica. Es como si yo te preguntara, a ver, ¿cuál es la fase prosómica de la esquizofrenia? Que la persona comienza inexplicadamente a ser agresiva. Pero acuérdate que la agresión no significa que porque me vuelva agresivo me voy a volver con esquizofrenia. Mas, sin embargo, los que les ha dado esquizofrenia comenzaron en fase prosómica a ser inexplicadamente agresivos. No sé si me di a entender. Ahora, la fase prosómica de una persona que le va a dar Alzheimer comienza a intuir y a sentir que algo no anda bien en sí mismo. Algo siente como que algo no anda bien. Entonces, en la fase inicial, la enfermedad pasa desapercibida porque la persona siente que algo no anda bien, pero no lo dice. Y esto puede durar mucho tiempo, chicos. Entonces, se comienza a ver que en personas que han muerto a inicios de esta enfermedad, comienzan a ver que, pues miren, comienzan a ver placas amiloides que se empiezan a formar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el primer momento en que está la enfermedad de manera precoz, donde la persona siente como que algo no anda bien en mi vida, se ha visto en cerebros de muerte de personas que murieron en fase precoz, que ya comenzaban a ver placas amiloideas. Una vez que la corteza temporal y el hipocampo están gravemente afectados, pues ya se comienzan a ver más evidentes los trastornos de memoria, especialmente los de la memoria reciente. Y miren, aquí vienen los estadios. Fíjense, porque el Alzheimer tiene 7 estadios. Estadio 1, no pasa nada. La persona siente que algo anda mal, no lo dice, puede pasar mucho tiempo así. Estadio 2, la persona no encuentra las cosas. Se le comienzan a olvidar cosas bien sencillas y de uso personal diario, desde donde dejó el peine, donde dejó las llaves, cosas bien sencillas. Estadio número 3, los demás comienzan a darse cuenta. Estadio 4, hay una incapacidad para realizar tareas complejas. Obviamente aquí ya les es más complicado hacer tareas complejas. Ahorita te doy algunos ejemplos. En el estadio 5 ya necesita ayuda para encontrar su ropa y el estadio 6 comienza a dividirse en A, B, C, D y E. Fíjate, en el estadio 6 necesita ayuda para vestirse. En el estadio 6B, para asearse. Estadio C, problemas para jalar la cadena cuando va al baño, al inodoro y limpiarse solo. Yo te puedo decir que cuando mi abuelo llegó al estadio 6C, mi abuelo se sentaba en el excusado y se levantaba, no se limpiaba. Así se levantaba y no jalaba el del inodoro. Así se paraba, no se limpiaba. En el estadio 6D hay una incontinencia urinaria y en el estadio E la fecal. El estadio 6 fue muy pesado para nosotros como familia, mucho, demasiado el estadio 6. ¿Y qué decir del estadio 7? Para mí fue el que más me hizo sentir sufrimiento porque lo sufrí, no me dolió, lo sufrí. ¿Por qué? Porque en el estadio 7A, el enfermo o la persona con Alzheimer solo dice 5 palabras al día. Y después hay un punto en que ya no dice ni una palabra. 7B ya no puede caminar. 7C no puede sentarse sin ayuda. 7D desaparece la sonrisa. 7E no puede levantar la cabeza. 7F el paciente permanece por último encogido
y en cama en posición fetal. ¿Qué es lo que tú te imaginas que es más doloroso y que te comparto que fue lo que me dolió de esta etapa? La que más me dolió, me causó sufrimiento. ¿Qué te imaginas? No ver su sonrisa. Fíjate que sonrió cuando murió, me estaba Es- viendo, pero él ya no sí. sonreía, Ruth. Ujú. Marco habló, pero no lo escuché. Se No te... escucha muy bajito. Sí, se escucha muy bajito, Marco. Bien lejos. Es que está bien lejos. Miren, algo que pasa, ¿qué es lo que pasa en pacientes que están constantemente postrados en una cama? ¿Qué es lo que les pasa? Si no hay movimiento, se allagan. Exactamente, al no haber movimiento se llagan y eso es lo menos bonito de esta enfermedad, porque ¿qué crees? Que como comienzan a encogerse y ya no se mueven, su cuerpo es muy pesado y como están así entumidos y encogidos, si tú los enderezas, son dolores muy fuertes para ellos. Entonces, mi abuelo hasta gritaba de dolor porque lo queríamos sentar y para cambiarlo, cambiarle el pañal, moverlo del lugar, moverlo hacia un lado, eran dolores. Él sufrió mucho esos movimientos. Y sí, efectivamente comienzan las llagas. El problema con los adultos mayores es que acuérdate, que algo normal del adulto mayor es que tardan más en cicatrizarse las heridas. Pues efectivamente mi abuelo comenzó con las llagas y aunque tratábamos todos de curárselas, realmente es de que con la enfermedad ya en el nivel 7F se comenzó a llagar que aunque le hiciéramos curaciones, se empezó demasiado a infectar a tal grado que se empezó a putrefactar, se putrefactó la piel. Entonces mi abuelo comenzó a oler a putrefacción. Eran olores a putrefacción y por más que iban enfermeros, médicos, doctores a la casa a seguirle curando, a seguirle, era muy complicado porque no se podía mover. Entonces, esa fue la etapa que para mí fue la que más sufrí ver a mi abuelo en esa condición, ver que se estaba llevando a la putrefacción en vida. ¿Comentarios? Híjole, se me hace muy fuerte esta fase. Eh, no sé, me quedé un poquito, yo creo que impactada con estos síntomas tan fuertes, pero bueno, pues es aprendizaje y más que nada yo creo que crear pues esta empatía, ¿no? Con las personas que padecen pues esta enfermedad o sí, enfermedad degenerativa y híjole, qué fuerte, Y la sobre verdad. todo valorar que Sí, ahorita tenemos salud, o sí, sea, yo no te puedo asegurar y tú ponte a pensar, tú no sabes si tu padre, tu abuela, tú, una hermana puedan llegar a desarrollar esta enfermedad, o sea, no lo sabemos. Y les digo siempre a mis alumnos, esto nos permite tomar conciencia y valorar cada momento de nuestra vida y a conciencia de que nada es para siempre, a conciencia de que en algún momento voy a perder, a conciencia de que en algún momento incluso voy a perder a mi pareja, o sea, y tú lo has visto, Erika, y lo hemos hablado, o sea, les digo, mucha gente se enfoca, vienen a consulta y se enfocan a estarse quejando de la pareja, a estar viendo cada día por qué no te elijo como mi pareja y ahí estoy,
en vez de cada día descubrir por qué te sigo eligiendo. Y en verdad, miren, me ha tocado casos, chicos, de personas adultas mayores que vienen donde se muere su pareja. Y dejen ustedes de Alzheimer, de otra cosa, un paro cardíaco, y es ahí donde tú te das cuenta y valoras y dices, pues es que mi pareja tampoco es para siempre, en algún momento te voy a perder, o sea, te voy a perder y eso es para vivir con conciencia del tiempo, de la hora, del presente, de que hoy te tengo. Por eso les he dicho a muchos de ustedes, la muerte de mis abuelos más mi historia fue lo que me hizo despertar y ver la vida diferente. A lo mejor para muchos muy criticada, a lo mejor para muchos vivo de una manera desenfrenada, quizá para muchos veo la vida como una locura. La verdad no me importa porque la muerte de mis abuelos, vivir la muerte desde pequeño con lo de mi tumor, el sentir la muerte también en una relación, todo eso me ha hecho despertar y vivir con mucha conciencia la vida. A lo mejor sí, muy extremo y muy al límite si ustedes quieren, pero trato de disfrutar porque sé que en algún momento voy a perder a mi madre, sé que en algún momento a lo mejor ella me pierde a mí, sé que a lo mejor algún momento va a estar en un ataúd, personas que quiero mucho, porque ya me pasó, Erika lo sabe, un compañero de Erika que yo estimaba mucho se nos murió y me afectó demasiado por el aprecio que le tenía, casi me desmayo en el salón de la impresión. Paulette, Erika, Paulette cumplió años antier y vimos también que ella murió y tantos sueños que ella tenía como psicóloga. Entonces, ojalá y que esto también a todos, chicos, nos permita generar conciencia. Comentarios, o ya los aburrí, ya vi que se desconectaron como 10. Oiga, Ya. profesor, y por ejemplo, en esta parte, una pregunta, ¿habrá la opción de que se les dé a las personas la libertad de elegir de continuar o no con la vida? Porque pues ya no es una calidad así al 100%. No puedes, Ujú. no puedes, o sea, es un delito, no puedes, no se puede. Y aparte como que no tienen conciencia, ¿no, profe? Como que ya llega un momento en que uno tiene un bebé que tiene que uno decidir por ellos. Ajá. Lo Yo he visto pregunto como, desde, perdón, perdón, lo pregunto desde la parte personal de las personas. A veces, bueno, porque me ha tocado escuchar personas que dicen, yo sí estoy así, yo prefiero esta parte, ¿no? El ya no continuar. Por eso lo pregunto, no que uno decida por ellos. Yo creo que en la parte de nosotros es respetar la vida hasta que termine. Simplemente nos corresponde brindarles la calidad o la mejor calidad de vida posible. Pues por eso están los cuidados paliativos, por eso también hay, esa es una especialidad, también Así es. especializarte Ujú, en cuidados paliativos, precisamente pues ujú. para prolongar la vida sin que la persona pierda su dignidad y acompañarla. O sea, no toda la Ujú. gente le entra, la verdad. Y qué No. bueno si lo haces en los cuidados paliativos. Pero fíjate, ¿qué pasó con Robbie Williams? Robbie Williams le diagnosticaron síndrome de Lewy. Síndrome de Lewy es como si combinaras Alzheimer con Parkinson en uno solo y ahí tenemos el síndrome de Lewy. Cuando se lo diagnostican a Robbie Williams, él se suicidó. Vamos a suponer que le dio depresión y todo, pero él eligió. Ya ha habido muchas personas, también vi el caso, tuve un caso de una persona que también le diagnosticaron una enfermedad de este tipo, porque hay muchos tipos de demencias, y ya se murió, ya se murió de una congestión alcohólica. Pero a mí me hace pensar que esa persona prefirió morirse así que tener que lidiar con la enfermedad que le diagnosticaron. Al menos eso es mi hipótesis. Pero bueno, ¿vamos bien? creo que una parte importante, profe, estamos hablando de la primera línea, ¿no? De cuidadores, como la familia. Yo en lo personal me ha tocado dos casos fuertes de personas con demencia y
como que le tuve mucho énfasis a educar a la familia, profe, a los cuidadores. Me esmeré mucho, no tanto en el paciente como tal, más bien en la familia, como que es lo que nos falta, ¿no? Porque nosotros, ya depende de nosotros como cuidadores, darles esa calidad de vida, esa calidad humana, ¿no? Por supuesto, hay que trabajar con la familia, es importantísimo. Y miren, en el estadio 7 el habla desaparece, pero las capacidades musicales se preservan durante mucho más tiempo. Se ha visto desde la parte neurológica que lo que se preserva en el Alzheimer es la audición. Entonces, ahora comprendo por qué el neurólogo en aquellos entonces, yo un morrillo, lo sigo siendo, pero más morrillo, le faltaba todavía comprender por qué el neurólogo le decía a la familia, pónganle música. Esa de pónganle música y la misma experiencia me llevó a irme a la parte de la musicoterapia. Por eso hoy me encanta la musicoterapia, la danzaterapia y toda esa parte, porque lo he visto, la maestra Gracia Corquiri lo ha hecho y lo ha hecho en sus artículos, en su libro, y ha expresado cómo la musicoterapia y la danzaterapia tiene muchos beneficios a adultos mayores y a niños. Entonces, si ustedes ven en la imagen, miren, por ejemplo, los adultos mayores, Olga hace esto, no sé si ya se desconectó. Olga, ¿sigues ahí? Hoy, aquí estoy, profe. Dime si no haces eso, Olga. Tú estás con los adultos mayores, los pones a moverse, les pones Sí, danzas circulares, les sí. ¿Y pones sabe qué, profe? dinámicas. Olga quiere Ajá, poner un asilo y a lo sí, mejor termino ahí en ese asilo algún día, Olga, no sabemos, no sí. lo sé. Es que tenemos bueno, mi esposo tiene unos ranchos, terrenos allá antes de llegar a Ojo Caliente y me dijo, oye, gorda, si aquí hacemos un asilo, que te gusta mucho ayudar a las personas. Y dijo él lo que usted dijo y ahí terminamos nosotros, como ve. Y entonces me dijo varias personas, ya ve que ya terminé el 30 de abril, terminé mi servicio. Y me dijeron, no se vaya, le damos para el camión, para el taxi, venga a darnos las danzas. Y me hicieron en el DIF, profe, que les pusiera un taller y que les dijera el marco teórico, que les dijera todo. Se los hice, pero me dijeron una señora, sí, pero no va a ser lo mismo, porque ellos no nos van a transmitir lo que usted. Entonces, pues creo que sí sembré una semilla en todos ellos. Y de 56 grupos, pues todos un granito ellos, su autoestima, porque todavía vienen a la cocina a comerse su menudo como usted y le dicen, mira, hija, ella era la psicóloga que nos daba las danzas y nos hizo empoderarnos y entonces, pues es muy gratificante, la verdad, que las personas te agradezcan y como dijo usted ese rato, profe, también les quitan el dinero, tienen hijos abusivos que los golpean. Ellos son como florecitas. Cuando ya le agarran la confianza, se van abriendo con usted y le dicen, ¿me puede escuchar? Es que tenemos este problema. De hecho, hubo un caso de unos señores que se fueron a fiscalía porque tenían la espalda allagada y estaban golpeados por los hijos y los señores son de dinero, pero ya los despojaron de sus pertenencias y les quitaron el dinero y sus casas, sus bienes, como ve. Ujú. Pero te digo, pues impúlsate, si tú tienes esa meta de hacer el asilo, pues hazlo. Sí, me dijo un amigo, dice, sí, Olguita, dice, yo tengo contactos, dice que te den todo el material y todo, pero pues, primero Dios, Sí, como ve, profe. Vania, fíjense, Vania, conocieron a Vania, hey, conocieron a Vania. ¿Se acuerdan que Vania les dije que es la directora de Casa de Vida? Pues Sí, de los Ahorita muchachos. Vania también ya logró tener su propia clínica de rehabilitación, su anexo, suyo de ella. Y le digo a Vania, me siento muy orgulloso de ti porque no solamente lograste ser la directora de un anexo, de una clínica, ahora tú tienes tu propia clínica y de hecho dijo que me iba a invitar a la inauguración, pero ya está trabajando, ya tiene gente, pero le falta hacer la fiesta oficial y
que debe ir y te digo, o sea, créanselo, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bueno, entonces, 10 avisos para detectar el Alzheimer. Fíjense, la memoria comienza a fallar. Es uno de los signos más característicos de esta enfermedad. Dos, la persona se le empieza a olvidar a planificar y solucionar problemas sencillos. Muchas de las rutinas cotidianas que se viven en casa, como el trabajo, pues ya se convierten en actividades cada vez más difíciles. Luego, posteriormente, ya la persona no sabe qué día vive, se le olvidan fechas, estaciones, paso del tiempo, comienzan los problemas para leer, calcular distancias, determinar colores, seguir una conversación, colocan objetos en lugares donde no van y no son capaces de recordar dónde están, toman decisiones, se les dificulta tomar decisiones correctas, se vuelven cada vez más pasivos en sus actividades, más retraídos, cambia su carácter y su personalidad. Claro, por supuesto que cambia su personalidad. Se pueden volver muy desconfiados, muy ansiosos, muy temerosos, muy celosos, se enfadan con mucha facilidad. Entonces, bueno, ya lo que les expliqué se deteriora precisamente. Profe, y también con Mande. las personas, ese rato ya ve que me vine de ahí de Cusame, pasé a ver a Ajá. mi mamá, porque mi mamá tiene así ese problema. Mi mamá tiene Parkinson, pero ella se está deteriorando su salud mucho. Por ejemplo, no quiere quedarse ella sola, ya ahorita la está cuidando una hermana, nos toca un día uno, como dijo Ruth, es muy difícil. Somos 8 hermanos y pues nada más estamos 3 hermanas, los demás, nada más pasan y así como que por cómo está ella. Entonces ella, ya ahora ya le tiembla la mandíbula, tiene ya también, así como ratos lúcida y ratos que se le olvida, las cosas. Entonces tiene diabetes, y el Parkinson, y ahorita pues si ya dice, no, no viniste ayer, ya está olvidando. No sé si, ¿qué es, profe, demencia o le está dando Alzheimer? No, no podemos ser tajantes y decir, le está dando Alzheimer. Hay que hacerle una evaluación. Podrías Ujú. aplicar, hay que aplicarle el mini mental, hay que aplicarle el moca. Y si vemos que hay deterioro, pasamos al neuropsi. Pueden ser muchos factores, o sea, no porque se le olvide a alguien las cosas Algo ya significa que sea que ya Alzheimer. Les tiene digo, eso, puede ¿verdad? ser Ujú. demencia, simplemente demencia senil. Demencia. Demencia Ujú. senil es algo que nos les da a todos los adultos mayores. ¿Vamos Ok, bien, profe. Olga? Olga, Sí, Olga, tu micrófono. sí, profe. Sí, sí era lo que le preguntaba. Sí, ahorita ya, hoy estuvo más lúcida, porque incluso se paró ella sola, ya no necesitó que la paráramos entre una hermana o yo, y quiso bañarse, y ya dijo, ya vete porque ya es noche, y ya iba a empezar la clase, y me dijo, ya empezó la clase, vete, pero ya como que tuvo hoy más lucidez, pero sí, sí, sí se va, la salud, pues como dicen, de repente por la tristeza, la, la soledad de tener tantos hijos y que no vayan, pues también, como ven. Habría Pero que bueno, evaluar. Ahí presta mucha atención, Olga, presta mucha atención a los síntomas, habría que evaluar y ver si pues presenta este tipo de avisos. Acuérdate, aquí lo puse, ajá, 10 ujú, avisos para detectar el Alzheimer. La memoria ujú. comienza a fallar, a dificultad para planificar, no saben qué día está, con problemas para leer, calcular distancias, se le olvidan nombres de objetos, lugares, tomar decisiones, volverse más pasivo, más retraído, que se enfade con facilidad. Hay que estar alertas a las Sí, señales. porque fue la geriatra el domingo y le preguntaba qué día es hora, señora Lupita, y le decía, no, no me acuerdo. Y luego le preguntó los números, ¿verdad? Que cuánto era 18 por 18 y decía otros números que no eran.
Y estuvo haciéndole un montón de preguntas, la geriatra. Ujú. Bien, gracias por compartirlo. Miren, cosas para poder tener una senectud, pues buena, cuiden su corazón, cuiden a quien meten en su corazón y en su mente, manténganse físicamente activos. Hay que tener una dieta saludable, hacer y desafiar nuestro cerebro, gimnasia cerebral y disfrutar actividades sociales. Fíjense, estas 5 cositas. Ahora, quiero mencionarles la memantina. Esta la aprendí con el doctor Iniestra. La memantina es un fármaco, es un neuroprotector. Incluso el doctor Iniestra también se lo recetó a mi abuelo y la memantina no es de que te quite el Alzheimer porque pues no se cura, pero la memantina lo que ayuda es a retrasar los estadios del Alzheimer, los retrasa, más no los cura. Personas con demencia les ayuda a retrasar la demencia. El adulto mayor que toma memantina le ayuda, es un neuroprotector, le ayuda, le ayuda. Si eres adulto mayor y tomas memantina, la memantina es como darle vitaminas a las neuronas, es como protegerlas, es como disminuir la posibilidad de que te dé una demencia. Entonces la memantina es un muy buen fármaco para los adultos mayores. Entonces, preguntas hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Ahora fíjense, otra prueba de tamizaje, el test del reloj. Fíjense, test del reloj. Y de hecho les voy a poner un ejercicio que se va a quedar de tarea porque se va a requerir analizarlo y si lo analizamos aquí se nos va de aquí hasta las 2 de la mañana. Pero fíjense, el test del reloj es otra prueba de tamizaje en el campo de la neuropsicología. Autores Batavsky, Bender, Bola y Kahn. Es un test muy fácil de aplicar y muy bueno y muy válido. Es una prueba muy utilizada para evaluar capacidades cognitivas de un paciente y detectar posible deterioro cognitiva. Es la prueba más sencilla que utilizan para el diagnóstico del Alzheimer u otro tipo de demencia. Nos ofrece información valiosa, nos permite ver la percepción visual, la coordinación visomotora, capacidades visoconstructivas, planificación y ejecución motora. Tan así que los del MOCA lo utilizaron y lo metieron como una prueba. Entonces, se le proporciona al paciente una hoja en blanco, se le da un lápiz y se le da una goma y se le pide que dibuje un reloj con forma circular. Acuérdate cuidar mucho las instrucciones. Se le pide que dibuje un reloj con forma circular en la que estén, repito, cuida mucho las instrucciones. Dibuja un reloj con forma circular en el que estén todos los números de las horas debidamente ordenados y que las manecillas marquen una hora determinada. Los del MOCA le pusieron que marque las 9:10. No sé si te acuerdas. Entonces, pues bueno, tú le das una hora determinada. Si cree que se ha equivocado, puede borrar y corregir un error. Si no ha dibujado las manecillas, se le recuerda que el reloj debe de marcar una hora correcta. Entonces, este generalmente lo aplican para personas de la tercera edad para evaluar cómo está su cuestión cognitiva. Cuanta más baja sea la puntuación, mayor es el deterioro cognitivo del paciente, no se les olvide. Entonces, se va a puntuar la esfera, se va a puntuar los números y se va a puntuar las manecillas. En las manecillas y en los números y en la esfera es donde vamos a sacar los 15 puntos
que son en total los que debe de sacar la persona. Son 15. ¿Y en qué te vas a basar? Ya una vez que le das la hoja, le dices que te dibuje un reloj de forma circular, que tenga todos los números debidamente colocados y que marque una hora en específica, te vas a ir a esta tablita. Si te das cuenta, son 15 reactivos. Cada reactivo vale un punto. Por ejemplo, en contorno, contorno del reloj aceptable. 2, no es demasiado grande ni demasiado pequeño. En números, presencia del número 1 al 12. No añade ni omite números. Entonces, así son 15. Fíjense, son 15 puntos y cada uno tiene una puntuación. Vale uno. Cada punto vale un punto. De no estar ese, se le pone cero. Entonces, de 12 a 15 puntos es normal. De 0 a 12 puntos me equivoqué, es a 11. De 5 a 11 puntos es daño moderado. Y de 0 a 4 es daño severo. Me equivoqué ahí en la puntuación. Es de 12 a 15, normal. De 5 a 11, daño moderado. Y de 0 a 4, daño severo. Ahora fíjense, un cerebro sano de un adulto mayor, así es como hace el reloj. Una persona con riesgo de Alzheimer, así es como hace el reloj. Una persona con riesgo de Parkinson, así hace el reloj. Riesgo. Parece muy sencillo para nosotros. Acuérdate que la indicación son las 11:10. Esa es la instrucción. Dibújame un reloj de forma circular que tenga todos los números y que marque las 11:10. Te vas a la tablita, ves que cumpla con cada uno de los criterios y te vas a la puntuación. Ahora, ¿qué te voy a dejar de tarea para que practiques? Para que practiques. Estos son cerebros de adultos, más bien relojes que hicieron adultos mayores. Te voy a subir las diapositivas, te las voy a compartir y te voy a subir esta imagen y te voy a subir esta imagen. Entonces, como son relojes de adultos mayores, en base a las puntuaciones, tú vas a identificar qué puntuación le darías a cada reloj. Son 9 relojes, 9 relojes. ¿Qué puntuación le darías y cómo lo calificarías? ¿Como deterioro leve, deterioro moderado o normal? Esa va a ser tu tarea para que lo practiques. Comentarios. Profe, que parece que Rita ya tiene el micrófono. ¿Bien? Rita, Rita, ¿ya puedes hablar? Hola, hola. Hola. ¿Me escucha? Sí. Hola, profesor. Disculpa que no haya hecho todo lo que era hasta que ya entendí cómo. ¿Qué pasó? Comentabas de lo de la clínica. Ajá. Bueno, a ver, antes de eso, chicos, ¿qué les pareció el tema? Ahorita lo de la clínica, Rita. A ver, chicos, ¿qué les pareció el tema? Ahorita lo vuelves a decir, Rita, porque ahorita voy a necesitar de ti y de Erika y de Eli. A ver, ¿qué les pareció el tema? Profe, yo la verdad, bueno, cuando estaba contando de sus abuelitos, no, yo casi quería llorar. O sea, son cosas muy tristes. Yo creo que pasan por momentos muy difíciles y sí hay que ser muy empáticos con ellos y tratar de entenderlos. Este,
Mm, yo creo que normalmente ellos dan mucho por nosotros y de alguna forma hay que compensarlos. Entonces, no sé, no sé, se me hizo así, ay no, sentí muy feo. Pero pues obviamente todo esto pues nos ayuda para nosotros pues hacer conciencia y si en algunos momentos nos pasa a nosotros o a alguna persona cercana o incluso nos dedicamos a ellos, bueno, atender a adultos mayores, pues ya tenemos un poquito de idea de por dónde, que obviamente pues hay que prepararnos mucho más porque pues son muchas cosas, pero la verdad yo quiero agradecerle, profe, y muchísimas gracias por compartir todo lo que vivió. Gracias. Ahora entiendes por qué mi manera tan extraña de vivir. Yo siempre le he dicho, la muerte de mis abuelos me hicieron despertar. Dijo Confucio, todos tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando te das cuenta que solo tienes una. Entonces yo siempre he dicho, hay una etapa, un antes de mí, hay una etapa donde yo reconozco un antes y un después y la muerte de mis abuelos fue lo que me hizo despertar, conectar con mi esencia, recuperar cosas. Y tengo la dicha, Belén, y en verdad lo valoro y agradezco que los dos murieron en casa y algo sorprendente, los dos murieron esperándome, los dos, si te pones a pensar, los dos murieron esperándome y los dos murieron conmigo. ¿Tú crees que me va a andar importando lo que la gente me diga, me critique? A mí lo No, que me importa es vivir con sentido. sí, la ¿Qué, verdad sí. qué Ahora les... entiendo por qué se va a patinar y no le importa si se cae tantas veces. Los demás, ¿qué se llevan de esta clase? Pues, profe, que debemos tener conciencia y como dijo esta Belén, ser empáticos, porque a veces nos gana la desesperación. Es mentira que dice, no, es que soy muy consciente y sí, y no, porque yo ahorita me pasa con mi mamá, todos empiezan, en la mañana me habla mi hermana, quiero que vengas aquí, necesito que estés aquí. O sea, empieza a ver como ese conflicto de que no hay un acuerdo, oye, mira, puedes, o sea, la manera como tú lo digas, ¿sí? Entonces sí empieza a haber mucho, no tenemos esa empatía. Ahorita les acabo de compartir las diapositivas y les acabo de compartir su tarea. La siguiente clase vamos a ver qué puntuación le ponen, practiquen con los relojes, acuérdense, son relojes de adultos mayores. Ustedes van a ver qué puntuación le ponen y cómo lo diagnostican. Quiero ver a ver cómo practican. Muy bien. Fíjense, chicos. Profe, y le voy a aplicar a mi mamá el moca. Ah, bueno, y ya nos Sí, compartes también, sí. nos compartes los resultados. Miren, muchachos, quiero compartirles algo, quiero ver si podemos idear alguna estrategia, quienes quieran, no están obligados, ¿eh? Rita, si me puedes apoyar, poner el contexto, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escucho? Sí, Rita. Ay, gracias, profesor. Buenas noches, pues para los que quedan aquí activos, eh, les comento por lo que está comentando el profesor Juan Carlos. Nosotros por parte de CUSAME formamos parte de un grupo que se hizo de aval ciudadano en la clínica Newman. Entonces, en esta clínica, vamos cada semana a levantar encuestas de la atención que tiene cada uno de los pacientes, tanto de urgencias como de las consultas y de los que están hospitalizados. Entonces, de esta manera, nosotros levantamos cada una de las encuestas y damos todo el seguimiento y se hace valor, bueno, se entregan los reportes y se coordinadora que de alguna manera tenemos con ella el contacto.
Ya hemos pasado con la directora general, el director. La ocasión pasada, hace 2 semanas, tuvimos el contacto con el subdirector de la clínica porque fueron de IMSS Bienestar a hacer pues un convenio también con los grupos que están de alguna manera trabajando en la clínica. Entonces, una de esas, bueno, el proyecto es de que como el presupuesto que deberían de entregar a la clínica, pues a más tardar en marzo, nos lo hizo saber la doctora Olga, el presupuesto no ha llegado para la clínica Newman. Entonces están teniendo una carencia de productos para los hospitalizados, para los que van a solicitar consultas, los pacientes que están en urgencias. Entonces, realmente, pues la doctora Olga acude, en este caso a CUSAME, para comentar todas las carencias que se tienen y pues de alguna manera si podemos contribuir como asociación, dando donativos o dando de productos que se pudieran recolectar y entregarlos, sí, como donativos. Aquí nos daba una lista la doctora, precisamente en la ocasión pasada ya se llevó una dote, pero pues sigue habiendo carencias y sigue sin llegar el presupuesto a la clínica. Entonces ella nos pedía, nos hizo una lista de lo cuales son urgente que se lleven sanitas, pasta dental, jabón de tocador, conos para tomar el agua, desodorante en aerosol, calzado tipo cross, en este caso lo que es también pueden ser sandalias, porque pues en realidad los en urgencias andan con sus propios eh, calzado, a veces muy incómodo para ellos. Nos comentaba también de ropa ahorita para el calor, porque nos dice es que el enfermo llega y cuando está hospitalizado, está con su propia ropa, ahorita con este calor, un pantalón de mezclilla, o sea, es ropa súper incómoda y que pues no tienen de dónde hacer uso para darles un cambio. También nos decía que crema corporal, shampoo, gel para el cabello, y tuvimos otra reunión con ella y pues nos agregó que requiere 2 sillas de ruedas y 2 andadores. Aquí, ya por parte de CUSAME, la señora Yolanda ya va a entregar una silla y un andador, pero sí requiere de todo lo demás, todo lo que es el material de higiene personal, eh, zapatos y ropa. La ropa puede ser usada mientras esté en buen estado. Entonces, recaudaría todo en CUSAME. Nos vamos a estar yendo cada semana a la clínica para poder nosotros entonces hacer esa colecta y entonces se hace toda la evidencia y se lleva a la clínica. Con la doctora Olga, particularmente, ella es con la que nos estamos coordinando y pues tiene mucha esperanza en nosotros. Por lo cual, en esta reunión, pues nosotros tenemos grupos, ¿sí? Tenemos varios grupos de ayuda, entonces estamos en lo personal, yo ya acudí con los que yo tengo mis grupos, y pues en este caso aquí el profesor Juan Carlos, pues me está dando esa apertura para comentarles lo que de alguna manera pues ya se habló en reunión y pues pues no sé, ver que de qué manera también este grupo nos pudiera ayudar. Sí, miren chicos, aquí la cuestión está ¿Cómo ven? en que uno cree que porque es la clínica psiquiátrica tiene mucho apoyo y todo eso, y la verdad es de que no. Ya ustedes lo vieron, no hay apoyo y nos dijo la maestra Olga. Aquí la cuestión es de que ellos comen, desayunan, cenan, son muchos
y no hay apoyo, cada vez se redujo más y lo que se redujo no les ha llegado. Y aparte, pues ahora en la nueva modalidad ya no les pueden cobrar las consultas a las personas que van a solicitar apoyo a la clínica psiquiátrica. Nosotros en CUSAME tenemos que hacer entrevistas constantemente, que por cierto fue lo que dijo esta Rita, precisamente pues para ver cómo es el trato y en estas entrevistas pues nos estamos dando cuenta de muchas carencias que todos tienen y esto es para ir a hacer voto, para ir a hacer voz, para... Ahora sí que hoy hablamos que se requiere que alguien vaya y haga un relajo ante el gobierno y que haga un dramota, que ya les dije que yo me ofrezco a hacer ese drama y empezar a hacer una marcha y empezar a hacer un montón de cosas. Pero bueno, eso más adelante. Ahorita primero lo demás. Al cabo sí ya saben que lo hago. Bueno, primero lo primero. Entonces dice la maestra Olga que ahorita incluso los jabones los están partiendo, o sea, agarran un jabón y lo están partiendo en tres porque no hay ni para eso, están ahorita muy escasos de cosas. Entonces, pues yo les quería proponer que ideemos nosotros estrategias. Ya Kusame elaboró estrategias, ¿no? Que fulanito de tal va a promover en tal lugar, tengo aquí un alumno haciendo su servicio, pero él es peleador, que va a hacer unas peleas callejeras y no es cierto, va a hacer una ronda de peleas y va a juntar artículos. Ya les mencioné que aquí, por ejemplo, en Cusame, la entrada de las conferencias sea un artículo de apoyo. O sea, cada uno de nosotros estamos ideando estrategias y también quería ver si entre todos nosotros podríamos también crear estrategias que ustedes digan, vamos a proponer esto, a lo mejor vamos a tal empresa, a lo mejor, o sea, entre todos crear estrategias y ver cómo podemos llevar ese tipo de cosas. También algo que nos gustaría y que también propuso Eli y que también dijeron los demás era el hecho de que pues los mismos pacientes pues vendan sus cosas. Acuérdense que ellos venden sus creaciones y con eso se solventan. Entonces sería bueno también promover sus cosas. Ya se propuso que incluso la maestra Olga dijo traer estas cosas a Cusame y que aquí en los eventos pues se vendieran y mandárselos a la Everardo Neumann. O bien ir a hacer TikToks, ir a tomarle fotos a las cosas, ir a hacer podcast allá en la Everardo Neumann, hacer podcast con los objetos, no sé, o sea, se me ocurre, no sé, quizá, hacer la tiendita virtual por medio de las redes, hacer una expansión del conocimiento, que la gente vaya y les compre a los internos, promover la tiendita, no lo sé, ahora sí que me gustaría que lo piensen, lo mediten, que si quien quiera apoyarnos, ideando una estrategia o también en productos, lo podamos hacer. Pero me gustaría contribuir y ojalá y también ustedes quisieran contribuir. ¿Qué pasó, Marquito? Profesor, el día que fuimos a visitar Newman, Chava nos había comentado acerca de un proyecto de plantas cactáceas que tenían ahí. No sé si algún compañero o compañera nos puede apoyar con eso y para poder ahí mismo sembrarlas y venderlas. También era un proyecto importante para ellos. Lo desconozco. Eh, pero estas gracias de cosas que de Cusa, No, eso sí lo bueno, desconozco. ¿de dónde comentará las cactáceas? Creo que Rita está diciendo que de dónde sacaríamos las cactáceas para darles a ellos. Sería como cooperación de todos para No, llevárselas, ¿no? Me supongo, compañero. no, no. O sea, yo comento que de dónde son las cactáceas, porque Cusame tiene cactáceas. Entonces, no es reproducir y venderlas, porque también se necesita un espacio donde venderlas. Nosotros lo hacíamos ahorita por las cuidadoras que son las que se dedican a esas, tener las macetas, tener las plantitas, no se ha hecho ahorita.
pero el compañero de donde dice que hay cactáceas. ¿No me escucha? Es que se oye No. cortado. Yo lo Ok. desconozco, Rita, lo desconozco. Es que me acuerdo que cuando fue Marco nos llevaron, Rita, nos llevó Salvador a la parte trasera y tenían un cultivo de plantas, pero no eran muchas, Marco. Más bien aquí se me ocurre, no sé, plantear estrategias para poder juntar artículos y poder llevar. Yo creo que aquí todas las ideas, son bien aceptadas. Entonces, pues bueno, para no extendernos mucho y estarnos aquí toda la noche planeando ideas, pues me gustaría, no sé ustedes qué piensen, que me coloquen ahí en el grupo quién quiere participar y a lo mejor hacemos un grupo y en el grupo empezamos a plantear estrategias, ideas o no sé qué piensen. Sí, profe, me parece bien. Yo, bueno, por lo menos puedo apoyar a lo mejor con productos mientras se me ocurre algo, porque la verdad ahorita no sé, no se me ocurre nada, pero a mí sí me gustaría participar. Y luego también con lo de la marcha yo me uno. Ah, cuando vaya a hacer el relajo ante el gobierno porque no les da dinero a la clínica. Voy, profe, yo voy y junto más gente. A ver si es cierto, porque cuando empiezo a hacer luego, pues me andan dejando solo. Entonces no me dejan morir solo si llego a hacer ese dramota. Yo no, profe. Voy a Usted estar. sabe que yo no. Lo apoyamos, profe. Bueno, pero pues bueno, primero requerimos dos cosas. Nosotros necesitamos hacer entrevistas precisamente para tener evidencia de lo que están experimentando y viviendo los internos ahí. Por eso es de que requerimos hacer entrevistas. Ya la maestra Olga pues ya nos hizo ver el motivo, nada más que requerimos pues tenerlo sustentado. Aquí la cuestión es de que ellos requieren pues artículos, no hay abasto ni de medicamentos. Ahorita nos decía la maestra Olga que hay muchos de los internos que requieren fármacos de tercera generación y no tienen tampoco, no se los han mandado, entonces les están dando de primera y segunda generación y muchos de los fármacos tienen efectos secundarios, pero pues es lo que hay. Es lo que hay. Ah, pero van a traer un montón de... Dejen dejo de grabar porque luego...